chicos, ¿cómo están? Soy Néstor y en esta oportunidad vamos a ver cómo leer una tabla de doble búsqueda en VBA usando macros programadas en Excel. Comencemos. Ya, primero vamos a fabricar una tabla de doble búsqueda. Ya, entonces para eso voy a tomar desde el rango de la E hasta la J aproximadamente y vamos a inicio, vamos a formato, ancho de columna, le voy a poner 5 ya para hacerlas más compactas, ¿ya? Entonces voy a tener acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces voy a poner acá lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Ya entonces tengo acá, voy a ponerle bordes, ¿cierto? Y vamos a ir rellenando de forma aleatoria con algunos elementos. Entonces ya les voy a comentar de qué se trata esto. Ya tenemos, voy a agregar acá un par de filas, perdón, columnas, y ahí vamos a tener lo siguiente. Tengo acá usuario o no sé, cliente, ¿cierto? Vamos a poner acá día y habitación. Ya, entonces vamos a hacer un sistema para poder gestionar las habitaciones de un hotel o de un hostal, algo sencillo, ¿ya? Entonces fíjate en esta planilla. Tengo acá una planilla con días, ¿cierto? Que tengo los días de la semana, eso eventualmente lo puedo cambiar por las fechas de un año, ¿ya? Completa. Y estas son las posibles habitaciones que yo tengo. Y hay algunas que están ocupadas, ¿cierto? Y hay algunas que están desocupadas. Entonces quiero crear este pequeño sistema de gestión para poder rellenar la tabla. Entonces, vamos a ir a la parte de desarrollador, ¿cierto? Vamos a insertar un botón, ¿cierto? Vamos a hacerle doble clic al user form, voy a borrarlo del video anterior. ¿Cierto? Entonces acá ¿ya? Al formulario, ¿cierto? En insertar user form, ¿ya? Se nos crea un formulario y al caption lo voy a llamar sistema de gestión, algo simple. Entonces tenemos que ver con qué parámetros vamos a trabajar, con el nombre del cliente, con el día y la habitación, ¿cierto? Entonces tengo que crear tres cuadros de texto. Ya, entonces voy a tener acá el primer cuadro de texto que va a ser el nombre del cliente o del pasajero, el huésped, por así decirlo, ¿cierto? El día de la semana, ya, pero eso los puedo agregar también con combos, lo voy a hacer mejor con combos desplegables. Entonces tengo un desplegable acá, control C, control V, y tengo otro desplegable acá, listo. Entonces tengo un botón para agregar, pum, y el botón se va a llamar OK. Y ahí obviamente tengo que crear la etiqueta, ¿cierto? Que acompañan a los cuadros de texto. Entonces esto va a ser el cliente, ¿cierto? Y la letra la voy a cambiar, ¿cierto? A negrita de 12, la agrando, control C, control V, para tener otra etiqueta, ¿cierto? Con el día de la semana y con la habitación que solicita. Ya entonces, esto va a ser el día, ¿cierto? Y esto va a ser la habitación. Ya, el tema es que yo tengo un conjunto de día de la semana y de habitación definido. Entonces eso lo voy a guardar dentro de los cuadros de texto, o sea, los combos, los desplegables. Entonces para eso voy a hacer clic acá en el botón OK, ¿cierto? Voy a borrar lo que tenía del código anterior. Y acá, muy importante, voy a inicializar los cuadros desplegables. Para eso, en estas dos cosas que están acá arriba, ¿cierto? Tengo que ubicar el user form initialize. Entonces lo tengo por acá. Ahí está, initialize. Entonces borro ese user form click que no lo necesito, ¿cierto? Y dejo el command button. Este va a ser el evento para el botón y este va a ser el botón cuando se genera, cuando se abre el formulario, que son las condiciones iniciales. Entonces en las condiciones iniciales, ¿cierto? Yo tengo que rellenar los cuadros desplegables, ¿cierto? Entonces tengo que poner un combo box 1
punto add item, que es el del día de la semana, el combox 1 el día de la semana, y le pongo lunes. Lo voy a poner en minúscula, lunes. Ya, porque tienen que calzar como está puesto en la tabla de búsqueda. Entonces pues tengo martes, miércoles, jueves, viernes. Veamos cuántos tengo acá. Ya tengo hasta el viernes solamente. Entonces lunes, martes, le pongo acá miércoles, le voy a poner acá jueves y viernes. Y ahí lo voy a hacer también con las habitaciones, ¿cierto? Entonces para eso voy a copiar y pegar ese bloque, ¿cierto? Le cambio el combox 1 por combox 2, ¿cierto? Tengo acá el combox 2, ¿cierto? Y que va a ser la habitación 1, la habitación 2, la habitación 3, la habitación 4 y la habitación 5. Ya lo voy a hacer con 5 habitaciones mejor en vez de 6. Por lo tanto este 6 para la casa. Chao. Y ahí, no sé, le voy a rellenar un par de unos más a la tabla. Ya, perfecto. Entonces, ¿a qué va el concepto de tabla doble búsqueda? Cuando se habla de una tabla doble búsqueda, ya es como cuando usáis un buscar B y un buscar H al mismo tiempo. Ya es una tabla la cual va a depender de dos variables. En este caso, las variables que dependen en esta tabla va a ser del día de la semana y de la habitación. Entonces, lo que se pretende acá es poder hacer el cruce. ¿Ya? Yo voy a definir un día de la semana y voy a definir una habitación y yo quiero saber si esa habitación está disponible o no. Es decir, si me aparece un 1 significa que está ocupada y si no aparece el 1 es que está disponible. Y si está disponible, la agrega a la tabla, ¿cierto? A esta tabla que está acá, ¿cierto? Y rellena con un 1 en la tabla doble búsqueda, ¿ya? Entonces el cliente de habitación, que son los títulos, los voy a mover para arriba, ¿cierto? Y bueno, tengo acá el botón, estoy acá en el formulario, eso, ¿cierto? Y primero voy a revisar si efectivamente se cargaron los cuadros desplegables. Le voy a poner eso, ¿cierto? Play. Y fíjate, acá me aparecen los días de la semana y acá me aparecen las habitaciones, ¿cierto? Entonces, con el botón OK, primero tengo que verificar la disponibilidad. Entonces, para eso, ¿cierto? Yo presiono el OK, ¿cierto? Y ahora voy al command button click, que es el evento que gestiona el botón, ¿cierto? Y lo primero que voy a hacer, ¿cierto? Voy a crear mis variables, ¿sí? Dim día as string y dim habitación o av, ¿cierto? As string, ¿cierto? Igual podría ser un integer, pero para no tener que trabajar con el val, lo voy a definir como string. Ya, entonces tengo esas de ahí, las defino. Día igual textbox 2.text, porque el segundo cuadro de texto es el que contiene el día, y la habitación o av va a ser el text, no quiero, va a ser un combo box, combo 1.text, ¿cierto? Y el de arriba también, este es 2, ¿cierto? Y este de acá sería 1, porque estoy trabajando con combox, no con cuadros de texto. Entonces combox 1.text. Y para asegurarme, ¿cierto? Antes de continuar el código, voy a mandar un par de msgbox asegurándome de que la cosa salió bien. msgbox día, ¿cierto? Y un msgbox habitación. Ya fíjate, yo el código no lo hago todo de una, sino que voy haciendo como una etapa, verifico su funcionamiento que está correcto y recién paso a la segunda etapa. Porque si hago todo el código de una, ya, y me equivoco, ¿cierto? Encontrar el error se hace más complejo. Entonces es una metodología. Ya, vamos a darle play. Entonces voy a tener acá miércoles, ¿cierto? Y le voy a poner 3. La habitación 3 para el miércoles. Pongo OK y me aparece acá el cuadro de texto. Efectivamente está leyendo miércoles y el 3. Ya, tengo listo eso. Ahora tengo que buscarlo. Esta es la parte más compleja, ¿cierto? Entonces para eso, ¿cierto? Tengo que hacer un ciclo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces en este caso, ya, para el día de la semana, ¿cierto? El día de la semana está entre el F3 y el F7. Ya, si esto lo llevamos al concepto de cells, ¿cierto? En vez de letra, número, 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 esta sería la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos en la columna 6, desde la fila 3 hasta la 7. Entonces vamos a hacer un for, ¿cierto? Un for i igual del 3 to 7, ¿cierto? Ya, next i. Ya acuérdate, el ciclo for lo que hace, toma desde una variable i, ¿cierto? Desde el 3 hasta el 7, iterando, aumentando en 1, ¿cierto? Y va a ejecutar tantas veces
desde el 3 hasta el 7 tengamos, ¿cierto? Entonces voy a poner acá un msgbox, hola, o mejor en vez de un msgbox y. Ya, primero entendamos cómo funciona el for. Ya, tengo acá una variable i, ¿cierto? Del ciclo, ¿cierto? Que se va a inicializar en 3, después se va a incrementar a 4, 5, 6 y 7, ¿cierto? Entonces para cada ciclo que esté dentro de ese rango se va a ejecutar lo que está entre el for y el next, ¿cierto? En este caso simplemente un message box. Entonces yo lo que espero ver sería que me muestre 3, 4, 5, 6, 7, ¿no es cierto? Entonces voy a comentar estos dos de acá porque esto era solamente para probarlo, ¿cierto? Y le doy play. Entonces le voy a poner acá miércoles, le pongo 3, le pongo ok, fíjate, 3, 4, 5, 6, 7. Y eso es lo que hace el for, ¿viste? Entonces volvamos al formulario. Ya. Una vez que tengo eso, ¿cierto? Tengo que ver cuál es la fila, ¿cierto? Donde está el día de la semana que yo recién leí, ¿cierto? O sea, yo ya capturé el día de la semana con el combox1.text, ¿cierto? Lo tengo. Y ahora tengo que ver a qué número está asociado. O sea, supongamos que es miércoles, ¿cierto? Ya, supongamos que es miércoles. Entonces yo necesito que ese for me entregue el número 5, ¿cierto? Porque el miércoles está en la fila 5. Porque yo tengo que hacer un cruce, ¿no es cierto? Tengo que hacer un cruce entre el día de la semana y la habitación. Entonces para eso, ¿cierto? Yo necesito hacer una comparación dentro del ciclo. Fíjate, ya, yo ya tengo ese for, ¿cierto? Acá yo lo que voy a hacer será un if día igual cells, ¿cierto? Del i, 6 si no me equivoco era. Tengo que ponerle acá un den, ¿cierto? Y acá le pongo endif, ¿cierto? Y me voy a asegurar de que la columna sea 6, ¿cierto? Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, la F es el 6 y el lunes está asociado al 3 y el viernes está asociado al 7. Entonces yo lo que estoy haciendo es que va a recorrer y va a capturar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿cierto? Y cuando el día que recorra calza con el que yo le ingreso en el cuadrito blanco del text box, ¿cierto? Me va a decir el día encontrado y a qué fila corresponde, ¿cierto? Ese es el primer paso. Entonces, si el día es igual al cells y coma 6, ¿cierto? El día corresponde a la variable del textbox, ¿cierto? Perdón, del combox, este de acá, ¿cierto? Esa es la variable día. Y ese cells, ¿cierto? El cells que tengo acá, el cells y coma i, va a ser variable y va a ser alguna de las posibles celdas del Excel que están en este rango que está marcado. Entonces los voy a ir comparando uno a uno. Entonces cuando sean iguales, ¿cierto? O sea, cuando el combox, el usuario haya seleccionado miércoles y el for vaya justamente en el índice del miércoles, ¿cierto? Me va a entregar en qué fila está. Entonces para eso voy a crear acá arriba una variable fila, un dim fila as integer, ¿ya? Y acá voy a definir fila igual i, ¿cierto? Porque yo tengo un i que es variable, el i va de 3 a 7, ¿cierto? Entonces el i puede tomar solamente esos valores porque está dentro del for, porque yo definí la tabla de búsqueda entre esos rangos, ¿ya? Pero si la pones en otro rango cambian los números. Entonces yo comparo lo que ingresa el usuario en el cuadro desplegable, ¿cierto? Con lo que está en el rango de valores, ¿cierto? Y cuando hagan match, ¿cierto? Cuando calcen, ¿cierto? Me va a asignar ese número, ¿cierto? En fila, ¿cierto? En la variable fila que yo creé como un número entero, aunque podría haber usado i, está lo mismo, redundante. Y acá le voy a hacer el message box, ¿cierto? Entonces le voy a poner msgbox, el día, y le voy a poner más str, perdón, con un ampersand, str, fila. En verdad la variable fila está de más, podría haber usado el i. Ya veamos si funciona. Vamos a ponerle play, ¿cierto? Le pongo acá miércoles y le pongo la habitación 3. Y eso me está entregando un número 5, ¿cierto? Y ese número 5 viene de acá, ¿cierto? Porque el miércoles, ¿cierto? Está asociado a la fila 5. Ahora, si yo lo cambio por jueves, ¿cierto? Le voy a poner acá jueves, ¿cierto? Le pongo OK y me aparece la fila 6, ¿cierto? Ya, perfecto. Ahora tengo que repetir el mismo proceso pero con las habitaciones. Entonces, vamos acá, ¿cierto? Vamos al Excel y las habitaciones que son estas de acá, comprendidas entre la columna G y la columna K, vamos a tener entonces, ya esta era la 6, ¿cierto? Entonces esta es la 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Por lo tanto, entre el 7 y el 11. Voy nuevamente al código. Y acá tengo que volver a hacer un for.
pero un for dentro de otro for. Estamos hablando de un ciclo, un for anidado entre el 7 y el 11. Entonces para eso, ¿cierto? Voy a meter este for acá, ¿cierto? Voy a ponerle acá un for j, ¿cierto? Entre el 7 y el 11. ¿Ya? Y le pongo then. ¿Ya? Entonces, nada que ver, eso era para el if. Entonces for j igual 7 to 11, después le pongo un next j. Ahora sí. Entonces fíjate, tengo el primer for. Esto es un for anidado, ¿cierto? Un for i que cierra en el next i. Dentro del for tengo un if, y ese if cierra en el end if. Y dentro de ese if, que a su vez está dentro del for, yo tengo otro for. Entonces tengo un for que recorre los días de la semana y tengo un for que recorre las habitaciones, como dos cursores. Entonces, con eso, ¿cierto? Yo pregunto según lo que ingresa el usuario en el formulario y fijo el día de la semana con un if dentro del for y fijo la habitación con un if dentro del otro for, ¿cierto? Y con eso extraigo la fila y la columna y saco el valor. ¿Ya? De eso se trata. Entonces, voy a ponerle acá una variable coma columna. Fíjate que igual si tienes más de una variable entera o de cierto tipo, puedes separarla con coma en vez de poner otro dim. ¿Ya? Y acá podemos poner lo siguiente. Voy a hacerle un if. Si la habitación es igual al cells del... en este caso, tengo que sacar primero la... Voy a comentar eso. Tengo que sacar la fila, está en la 2, ¿cierto? O sea, los títulos de acá están en la fila 2. Entonces va a ser del 2, J. Y el J va a ser desde el 7 al 11. ¿Viste? Entonces con eso yo estoy acotando el rango. Bueno, vamos por acá. Ya. Entonces, si habitación es igual al cells 2, J, ¿cierto? Porque ahora yo hago variar la columna. En el anterior yo hacía variar la fila. ¿Ven? Entonces, ven y le pongo end if. Perfecto. Y ahora columna igual J. ¿Cierto? Columna igual J. Y acá le voy a poner otro message box, ¿cierto? Con la habitación para que me saque el número de la columna. Entonces str columna. O str, sí, columna. Ya, entonces tengo eso, ¿cierto? Ahí debiese funcionar. Entonces le vamos a dar play. Y entonces le voy a poner acá miércoles 3. ¿Ya? Y esto me va a dar día 5, ¿cierto? Porque está asociado a la quinta fila, ¿cierto? Y la habitación es la 9. ¿Por qué me sale un 9 ahí? Porque el número 3 está asociado a ya, A1, B2, C3, D4, E5, F6, G7, ¿cierto? G7, a ver, contamos de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está asociado a la novena columna. Es decir, como yo seleccioné la habitación 3, ¿cierto? La habitación 3, de acuerdo a esta particular matriz de búsqueda, coincide con la columna I. Si tú cuentas de la A a la I, vas a tener 9, ¿cierto? Por eso ahí aparece un 9. Con eso yo estoy sacando la fila a la columna, ¿cierto? Y después voy a leer el contenido de esa celda en particular y voy a ver si vale 1 o si vale 0. Bien, cierro eso ahí. Entonces, una vez que tengo eso, ¿cierto? Dentro de ese if, ¿cierto? Ya que lo ubico, voy a poner lo siguiente. Una variable ocupado, ¿ya? Y una variable ocupado, as integer, ¿cierto? Entonces acá voy a definir ocupado igual 0, ¿cierto? O sea, que originalmente está desocupado, ¿ya? Entonces le voy a poner acá 0 desocupado y 1 ocupado. Y ahí está, 0 desocupado y 1 ocupado. Entonces me meto por ahí, ¿cierto? Y voy a tener lo siguiente. Si el cells de la fila, columna, o de i, j, es lo mismo, ¿cierto? Es igual a 1, then end if. Y ahí acá le voy a poner msgbox ocupado con mayúsculas para que se note. Y acá else le voy a poner msgbox desocupado. Y entonces analicemos. Ya veamos primero si funciona. Voy a darle play, ¿cierto? Le voy a poner acá día miércoles, habitación 3, le pongo ok, día 5,
habitación 9 y error. ¿Qué fue lo que pasó? Ya, si el cells fila como columna igual 1, ya vamos a revisar. Le voy a quitar los paréntesis. Si el cells fila como columna es igual, pongámoslo un doble igual, no, quitémosle entonces las comillas. Ya, vamos a ponerle stop nuevamente, voy a ponerle miércoles, ya, y esas cosas pasan, ya, o sea, generalmente a veces hay errores, pero lo importante es tener la metodología para poder solucionarlo. Pongámosle día 5, habitación 9, ya, y acá me está saliendo depurar. Si el cells, analizamos, fila como columna, ya, ¿qué es lo que está pasando acá? Es igual a 1 o es igual a 0. Ya. ¿Qué fue lo que yo seleccioné? Yo seleccioné miércoles 3. Analicemos primero qué es. ¿Qué es el miércoles 3? Miércoles 3 yo lo tengo en nada, ¿cierto? ¿A qué pasa si yo le pongo el 1? ¿Me lo toma o no me lo toma? Ya, vamos a ir acá, le ejecutamos de nuevo, voy a poner miércoles, le pongo habitación 3, ok, está correcto, ya, ahí está dando problema. Si el cells fila como columna, fila 5, fíjate que igual ahí me está soplando, fila 5, columna vacío, ya, entonces algo pasó, no me está tomando la columna, ya, porque supuestamente acá la columna es J, ¿no es cierto? Entonces, pero es que me equivoqué yo, es columna, pero ¿cómo? Ya, entonces ahora sí, de ahí le voy a poner las comillas, bueno, esas cosas pasan, y te va a pasar a ti, entonces le damos, y ahí me sale el ocupado, mira qué bonito, entonces, ya tengo día, ¿cierto? Miércoles 3 y está ocupado, ¿no es cierto? Ya, usemos, pongámosle uno que esté desocupado, ya, voy a volver al Excel, ya voy a rellenar con algunas cuestiones, y ahí le voy a dar play, démosle play. Ya voy a seleccionar, no sé, el qué día está libre, el martes a las 4. Entonces le voy a poner acá martes, martes habitación 4. Y me tiene que decir 4, habitación 10 desocupado. Perfecto. Ya, ahora el viernes habitación 1, ¿cierto? Voy a tener acá viernes habitación 1. Le pongo OK, día 7, habitación 7 ocupado. ¿Viste? Funcionando impecable. Entonces, eso que me muestra el número de fila y de columna, ¿cierto? Era solamente con fines de prueba, por lo tanto lo voy a comentar. Ya no necesito estas dos líneas. Y una vez que tengo eso, ¿cierto? Una vez que tengo eso, lo voy a agregar a la primera fila vacía. Entonces para eso, ¿cierto? Una vez que ya tengo el ocupado desocupado, ¿cierto? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Ya, primero, ¿de dónde me ubico? Ya me voy a ubicar acá, en esta parte. Voy a poner dim k as integer, ¿cierto? K igual 0, ¿cierto? Y voy a tomar el mismo código del video anterior, ese que te ubica la primera fila vacía, ¿ya? Si no lo han visto, les recomiendo verlo, como porque es una secuencia de video. Entonces voy a poner acá un while cells, ¿cierto? De la fila K,1 sea distinto de vacío when. Ya, en el video anterior yo le había puesto acá la variable fila, ¿cierto? Pero como la variable fila la estoy ocupando para otra cosa, ¿cierto? Voy a inventarme una variable nueva y la voy a llamar K. No se me ocurre otro nombre. Entonces, mientras que el cells K,1 es distinto a vacío, es decir, lo que va a hacer, va a recorrer esta tabla, ¿cierto? Y va a encontrar la primera fila vacía, en este caso el 2, y eso lo va a guardar en el K. ¿Ya? Entonces, en ese caso, voy a poner, le voy a poner después K igual K más 1, ¿cierto? Para que vaya avanzando. Entonces ese igual K más 1 es si la línea está ocupada de la tabla, ¿cierto? Que pasa a la línea siguiente. Y si está ocupada, pasa a la línea siguiente hasta que encuentra la primera línea desocupada y ahí fija el valor de K. Entonces, el valor de K desde este punto del código en adelante me va a indicar cuál es la primera fila vacía de mi tabla, ¿cierto? Para poder rellenar los datos del formulario. ¿Ya? Entonces, y eso lo voy a utilizar. Fíjate, entonces todo lo que es el K, lo que respecta desde ese dim K integer, desde la declaración de la variable K hasta el when, simplemente me va a decir dónde me tengo que ubicar para agregar el dato a la tabla, ¿cierto? Y ya la parte de la validación, si la habitación está ocupada o desocupada, va a depender de esta estructura, del doble for. Entonces, cuando se agrega el dato, cuando la habitación está desocupada. Entonces,
me tengo que colgar de este if else, ¿cierto? Donde está desocupado, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un cells desde el K, ¿cierto? Recuerden que el K viene de antes, ¿no es cierto? El K era el primer vacío que encontraba en la tabla. K,1 va a ser igual al textbox1.text, ¿cierto? Después tengo el cells K,2, ¿cierto? El cells K,2 que corresponde al día, ¿cierto? Va a ser el va a ser el combo box1.text, ¿cierto? El desplegable. O más fácil, día, ¿ya? Y el cells, calma, y el cells K,3, ¿cierto? Va a ser la habitación. Up. Y ahí la tengo. Entonces con eso, ¿cierto? Le voy a dar acá play, ¿cierto? Y le voy a poner acá cliente Néstor, ¿cierto? El día le voy a poner, no sé, el jueves en la habitación 4. Le pongo OK y me dio otro error. Ya, vamos a revisar. While cells K,1 es distinto de vacío. ¿Ya qué fue lo que pasó? Ah, porque no se cuenta desde el 0, se cuenta desde el 1. Ya, error mío. Ya, vamos a darle depurar, ¿cierto? Eso lo detengo. Le pongo nuevamente cliente Néstor, ¿cierto? Le voy a poner acá el jueves en habitación 4. Le pongo OK. Desocupado, ¿cierto? Me encuentra acá de que al comparar en la tabla W que me encuentra que está desocupada la habitación, ¿cierto? Y agrega el valor. Y ahora si intento hacer lo mismo en la misma habitación, ¿cierto? Ah, me está tirando un desocupado. Entonces, en este caso, ¿cierto? Vamos a revisar qué es lo que tenemos por acá. Nuestro jueves 4, ¿cierto? Vamos a cerrar. Ya vemos que funciona el tema del K. Pero ahora el problema es este. Ah, que cuando está desocupado, ¿cierto? Yo tengo que sobreescribir en la tabla de búsqueda con un 1 esa casilla, porque si no voy a poder volver a agregarlo, ¿cierto? Entonces tengo que poner acá el cells fila, columna igual a 1, ¿cierto? Entonces con ese le pongo como un tapón a la matriz, ¿cierto? Tal de que el próximo usuario que se va a registrar no pueda tomar la habitación en tal día y en tal habitación. Entonces, veamos si funciona. Ya, entonces en este caso voy a limpiar eso de ahí, ¿cierto? Voy a volver a ejecutar esto de acá. Y ahí le pongo Néstor, ¿cierto? En miércoles y habitación, ya la 4 está desocupada. Pongo OK, desocupado. Y lo agrega, ¿cierto? Ahora voy a tratar de ingresar de nuevo. Y me aparece que está ocupado. ¿Viste? Entonces ahí me está bloqueando de que pueda ingresarlo nuevamente. ¿Viste? Y con eso se demuestra el funcionamiento. Espero que se haya entendido el código. Igual este video es un poco más complejo que los anteriores, ya, pero ahí cualquier cosa me preguntan. Mi correo es nestor.palomino@gmail.com y espero que estén muy bien. Hasta la próxima. Chao. Nos vemos.